Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su santo nombre, porque se acercó a nuestra cama, nos abrazó, nos besó y nos regala este precioso día para que hagamos mejor las cosas de como las hemos estado haciendo. ¿Qué vimos ayer? Terminamos el capítulo 7 y lo último que vimos fue la sanidad de un gentil. Eso fue lo último que vio, que estaba sordo y mudo. Y fíjese que eso nos hace ir al profeta Isaías, al capítulo 28, 9, que dice: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? ¿Por qué estamos leyendo esto? Miren, porque este hombre representa a las 10 tribus de Israel. Las 10 tribus de Israel cerraron sus oídos para no escuchar nada de la palabra de Dios. Fíjese, ese pueblo se había llenado de orgullo y la sordera espiritual no lo dejaba oír. Y eso causó que se fueran al exilio. Y ahí perdieron su identidad, perdieron todo. Y aquí dice que Jesús, elevando sus ojos al cielo, dice la palabra, gimiendo, dijo: Efata. Y enseguida fueron abiertos los oídos del sordo y se desató la ligadura de su lengua, dice, y hablaba bien. Y esto es una señal para las tribus de Israel esparcidas por todas las naciones de la tierra. El Señor, como siempre, sanó a este gentil, fíjese, porque su misericordia es tan grande, fíjese. Es esa misma misericordia que ha tenido por cada uno de nosotros. Él ha sentido misericordia. Hoy comenzamos el capítulo 8 y el verso 1 dice: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenía qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo. Aquí siguen los milagros de Jesús, los seguimos viendo, fíjese. Él siempre se preocupó por las multitudes, dice, que no tenían que comer, que no había quien les alimentara. Y voy a leer el verso 2 que dice: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Mire cómo se preocupa él, porque la gente tenga que comer. Y aquí se pudiera tomar de 2 maneras, que está preocupado por el pan físico, pero realmente por lo que él está preocupado es por el pan espiritual, de ver a la gente abandonada, sin qué comer. El verso 3 dice: y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Y sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y de nuevo, mire, las multitudes hambrientas. El Señor siempre lo seguían a él, lo seguían, fíjese. El profeta nos recuerda que lo que le va a pasar a las multitudes hambrientas, y vamos a Amós, el capítulo 8, los versos 11 y 12 dicen: he aquí vienen días, dice Yahweh, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra de Yahweh y no
la hallarán. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que en estos tiempos, mire, la palabra de Dios escasea. Hay muchas prédicas, pero que no vienen de la fuente de agua viva, de la palabra de Dios. Oremos para que el Señor mande siervos que tengan pasión por las almas y prediquen la palabra de Dios. El verso 5 dice, Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7. Y ya sabe usted que los números en la Biblia son importantes. 7 es el número de la plenitud, el número de la abundancia. Hay pan para las naciones. El 6 dice, entonces mandó a las multitudes que se recostasen en la tierra. Y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la multitud. Siempre dándoselo a los discípulos para que los discípulos sean los encargados de compartir. Teniendo también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. En el otro caso, cuando el Señor alimentó a los 5,000, se recogieron 12 canastas de pedazos, fíjese, representando a las 12 tribus de Israel. Pero aquí no solo está representando a la casa de Israel, sino que está representando a todas las naciones. Está representada aquí la humanidad entera, fíjese. A los hambrientos, ellos, los que tienen hambre de oír la palabra de Dios, serán saciados. Fíjese. Porque Dios no hace acepción de persona. Dios escogió a Israel, sí, pero mire lo que dice en Mateo 8, los versos 11 y 12. Y os digo que vendrán muchos del oriente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. De manera que vemos que la invitación es para todos. Regresando a Marcos, dice que comieron hasta saciarse, dice la palabra. El verso 9 dice, eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Y de nuevo otro número, el número 4, que representa a los 4 ángulos de la tierra, mire, de donde van a venir todas las naciones a oír palabra de Dios. El verso 10 dice, y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y hemos estado viendo milagro tras milagro del Señor, maravilla tras maravilla. Y vienen estos fariseos pidiendo señal del cielo, mire. Pero muy específicamente dice la palabra que fue para tentarlo. Y mire, esto nos debe hablar a nosotros y hacernos preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo oigo yo la palabra? Yo oigo para discutir, oigo para estar poniendo mi pensamiento en lugar de lo que dice la palabra.
¿O estoy oyendo para aprender? Porque quiero cambiar mi manera de vivir. Eso nos deberíamos de preguntar nosotros, porque aquí estamos leyendo que estos fariseos vinieron a discutir con Jesús. Fíjese, a la palabra pura. A eso vinieron estos fariseos. Y dice que el Señor, el verso 12 dice que, mire, y gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no le será dada señal a esta generación. Y dejándolos, dice, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Ya ni discutió con ellos. Ahí los dejó y se fue. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. En otros evangelios dice que se cuiden de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Eso les está diciendo, porque cuando empezamos nosotros a hacer otras cosas que no dice la palabra y a querer ser admirados por lo que compartimos, debemos de tener cuidado, porque el ego va creciendo, va de aumento en aumento. Fíjese, y nos lleva a tener un orgullo. Fíjese, creyéndonos más santos y estamos tan altivos, estamos tan altos, tan inflados, que ya no tenemos sensibilidad para escuchar a que otra persona nos enseñe. Y eso es lo que Jesús les está diciendo. Guardaos de la hipocresía, de la malicia de estos hombres. Y el verso 16 dice, y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Dice que no entendieron los discípulos. Y entendiéndolos Jesús les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. No entendéis ni comprendéis. Aún tenéis vuestro corazón endurecido. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000. ¿Cuántas cestas de pedazos recogisteis? Ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y él les dijo, ¿cómo aún entonces no entendéis? Él les estaba hablando de que se cuidaran de la levadura, de la hipocresía de los fariseos, porque los fariseos conocían la palabra, la sabían, pero no la ponían en práctica. Ellos habían añadido otros mandamientos que no eran de la palabra. El verso 22 dice, y vino luego a Betsaida. Betsaida quiere decir casa del pez. Mire, toda la escritura tiene una relación con la redención de Israel. Y le trajeron a un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y fíjese que este es el único milagro en la escritura que la sanidad no es automática, fíjese, sino que va gradualmente, de poco en poco. Él podía haberlo sanado inmediatamente, él lo podía haber hecho, fíjese. Pero, ¿por qué tomaría esto un proceso? Porque cada milagro del Señor tiene un propósito
de ilustrarnos cómo es el proceso que va a tomar en nuestra vida. El verso 24 dice, él mirando dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Ve a los hombres como árboles, o sea, él ve borroso, no está viendo claro. Y el verso 25 dice, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Fíjese, ya no veía a los hombres iguales. Los vio bien, dice la palabra. Fíjese, él necesitó otro toque del maestro. Y cuando el Señor nos toca a nosotros para que miremos claro, fíjese, lo que antes veíamos borroso, no lo entendíamos. Nos damos cuenta cómo la enseñanza del Maestro Jesús, esa enseñanza nos abre el entendimiento y nos hace ver claramente lo que Él nos está diciendo. El verso 26 dice, y lo envió a su casa, diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Pero ya sabe usted que aunque Él les decía que no dijeran nada, que se callaran, dice que era cuando más la gente hablaba y más lo contaba. El 27 dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros dice que alguno de los profetas. Entonces Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro, le dijo, tú eres el Cristo. Eso es lo que dice aquí en el Evangelio de Marcos. Pero en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 16, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A Pedro le fue revelado eso. Y el verso 30 dice, pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Él no quería darse a conocer en ese momento. No era el momento. Y por eso les decía que se callaran y que no dijeran nada. Miren. Pero Él es nuestro maestro. Por Él es que nosotros entendemos muchas cosas que antes no entendíamos y que ahora sí vemos claro. Cuando nuestra fe está sustentada en nuestro amado Jesús, ya no buscamos otra enseñanza, ya no queremos nosotros otra enseñanza. Fíjese, que no salga, que no venga de nuestro Maestro de Maestros, fíjese. El Hijo de Dios, el Mesías de Israel, Él es el que nos enseña a nosotros, Él es el que dirige nuestra vida, Él es el que nos abre los ojos para que veamos claro. Aquí lo vamos a dejar, pero le vamos a pedir al Señor que primero darle las gracias por las peticiones contestadas. Que se recuerda que hemos estado orando por una jovencita, Addison, que ella necesita liberación. Mi hija fue invitada hace 2 días para que fuera a ver a un grupo de alabanza que estaban presentando en la iglesia y ella estaba cantando ahí. Así que le damos gracias a Dios que aunque no sabemos qué es lo que está pasando, pero vemos que el Señor está actuando en la vida de esta joven y le damos las gracias.
Así que las peticiones que están pendientes, acérquese aquí conmigo y ayúdeme a orar. Les quería decir que el video de ayer no salió completo porque el internet no está trabajando bien aquí conmigo y no se oyeron las peticiones, el agradecimiento por las peticiones, pero a mí me gusta darle gracias a Dios todos los días por lo que Él hace por nosotros. Así que yo le ruego que se acerque aquí conmigo y que me ayude a orar por las peticiones que tenemos pendientes, para que Él nos escuche y nos conteste pronto. Gracias, Señor, bendecimos tu nombre y te agradecemos que estudiando tu palabra verso a verso, nos abres el entendimiento, Señor, llenas nuestro corazón de tu paz y nos das esa luz para que podamos caminar con seguridad, Señor. Muchas gracias por la instrucción de tu palabra. Y estamos orando por Israel, tu pueblo amado, para que tú pongas guardas alrededor de sus muros, rogándote, Señor, que les quites el velo, para que puedan decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo oro por Guatemala, Señor, para que ayudes a esos líderes a que te busquen, a que se acerquen a ti, porque solamente así van a poder gobernar con tu paz y tu justicia Guatemala. También te ruego por el hermano Luis Maya, para que tú tomes el control de su vida, trayéndole paz a su corazón. Por la hermana Mercedes, para que seas tú, mi Señor, quien le mande a la persona indicada para que pueda rentar el estudio y esté tranquila sabiendo que tú tomaste el control. Te damos gracias por Addison, pero seguimos orando por ella, Señor, para que tú cumplas el propósito en su vida. Te pido por Gabriel, la mamá está rogando para que se aparte del vicio y pueda encontrar el camino para seguir. Y te pongo a Leslie, Señor, a esta jovencita que te sirve con alegría para que la toques y la sanes, Padre. Por Gabriel, este jovencito con los riñones dañados, tócalo, Señor, sánalo, haz un milagro en el cuerpo de este joven. Pero también te pedimos un milagro, Señor, para el matrimonio, para los papás de Gabriel, Señor. No permitas que el enemigo entre ahí, Padre Santo. Por Javier Fernández, ayúdalo, Señor. Tú conoces su situación. Protégelo, Padre. Y toca el corazón de Alicia, su esposa, llenándola de paz, para que ella vea que tú todavía tienes tu mano levantada haciendo milagros. Y ponemos entre tus manos a nuestra querida hermana Angelita, rogándote que le des fortaleza, Señor, que la ayudes con salud, Padre amado. Por Dylan Morales, este jovencito con agua en el cerebro, seguimos orando por él hasta verlo de pie. Por Ivania Avellán, seguimos orando con fe por sanidad para toda la familia. Por Amparo Ortega, por su salud, tócala, mi Señor. Y te rogamos por estas personas diagnosticadas con cáncer. Por Marvin Aguirre Flores, diagnosticado con cirrosis. Él es tu hijo, Señor. Ayúdalo, Padre. Haz tu voluntad en su vida. Por Edgar, de 45 años, se encuentra solo en este país. Ayúdalo, Señor. Por Andrés, de 23 años, con 3 niños. Ayúdalo, Padre. Por Cecilia Moncayo, con leucemia. Ten misericordia. Por Miguel Vides, de 45 años, con cáncer de próstata y en los huesos. Ten misericordia de él, Señor. Por José, con cáncer de intestino. Apiádate de él. Por Irma Fábregas y Luis Miguel García, tócalos, Señor, sánalos. Ayuda a estas familias. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón, en tus manos la dejamos. Y ponemos a nuestros queridos hermanos Molina, que son tus siervos. Bendícelos, Señor, pues todo lo hacen con alegría de corazón. Mándales ángeles, Señor, con un toque de sanidad tuyo. Por ese grupo de jovencitas de Honduras y El Salvador que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, Señor, atráelos a ti. Ellos son el futuro de la iglesia. Y te pido que bendigas a los emprendedores, a esas personas que quieren salir adelante con trabajo.
Dales nuevas estrategias, Señor, prospéralos. Ayúdalos, Padre. Y te pongo a mis hermanas, a la Clarita, Señor, que necesita un milagro en sus riñones. Padre Santísimo, por la Raquelita, destápale las arterias. Por la Carol, por la Susi, bendícela, Señor. Mándales ángeles ministradores que las cuiden, que las protejan. Por Audrey, sánala, Señor. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado, mi Señor. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles que la cuiden y la defiendan. Y le recuerden lo que aprendió de niña para que no se salga del camino, Señor. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí, que puedan oír la voz de tu llamado y corran a tu encuentro para que puedan cenar contigo. Y sé tú preparando a Pablo. Ayuda a este joven, Señor, para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, enséñale por las noches, aconséjalo, mi Señor. Por los matrimonios, tú estableciste la familia, bendícelos y no permitas que el enemigo ponga sus manos sucias ahí. Y por la audiencia de Guatemala, Centro y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús para que sea Él quien le enseñe y lo guíe, para que pueda heredar la vida eterna, porque todo lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Si Él lo permite, mañana a esta hora nos estamos abrazando con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.